han querido inculcar en mí el amor por el conocimiento y la belleza, y la bondad de la tolerancia, de la justicia y del espíritu creador de la libertad. Me enseñaron también que lo importante es el saber que progresa, es decir, la cultura, la huella que el saber va dejando en el alma con el estudio y la formación continuados. Felipe de Borbón y Grecia. Desde el punto de vista de la formación, ahí en Georgetown se me abrió un campo nuevo que siempre, al que siempre tenía cierta atracción. El mundo internacional es un mundo difícil de entender, difícil de manejar si uno no tiene un poco los conocimientos para ello, y me atraía mucho por una reflexión muy básica, y es la posición, cuál es la posición de España en el mundo y qué efecto o qué influencia podemos tener. Esto que parece algo así muy grandilocuente, pues allí lo pude entender, pude tener acceso a fuentes de información enormes, pude tener contactos con todo tipo de personas y personalidades del mundo académico, del mundo político, del mundo de las agencias internacionales, incluso mucha gente del mundo iberoamericano y del mundo árabe, porque ahí curiosamente se concentra una gran cantidad de personas y de fuentes de información de todo el mundo. Y esos 2 años ahí para mí fueron excepcionales en ese sentido. Fue otra experiencia nueva de vivir de forma independiente, si cabe, con los condicionamientos de seguridad y demás resueltos, pero sí vivir de una forma independiente como cualquier otro alumno en un apartamento con, bueno, en este caso mi primo hermano, y pasar muy desapercibido, sobre todo al principio, entre los demás estudiantes y un poco entre la gente de Washington. Eso fue quizá algo que guardo como ejemplo de lo que debe ser la vida de cualquier persona, y que para mí pues no tengo posibilidad de hacerlo con frecuencia. Me mantiene un recuerdo de contacto con la realidad, de referente, que intento recuperar con frecuencia. Incluso en la vida aquí en España, pues yo creo que es importante el poder de alguna manera mantener una vida privada y poder tener la posibilidad de salir a la calle y salir y pasar, si se puede, desapercibido, aunque es prácticamente imposible. ¿Te acuerdas en el autobús? Sí. Todos. Champi no se acuerda. Yo creo que tengo muy buenos amigos en muchos entornos. Guardo muchos amigos de mi paso por el colegio, de mi paso por Canadá, de las academias, muchos compañeros militares, de la universidad, aunque pude tener menos convivencia con compañeros de universidad, mantengo contacto con ellos. Me siento plenamente identificado con mi generación. Creo que sí es una generación que ha gozado de mayores medios para formarse, que hay más gente que tiene una capacitación, digamos, óptima. Es la generación mejor formada a nivel horizontal, y eso quizá puede producir una masa crítica de la cual pues salgan personas más capaces, ¿no? Es una generación que tiene unos conceptos más tolerantes, que es más sensible al sufrimiento ajeno, y por ello quizá desarrolla un mayor espíritu de solidaridad. Inauguramos hoy un congreso y una semana dedicados al voluntariado y a la solidaridad, que son las dos caras, no opuestas, de la actividad de miles de personas dedicadas a construir un mundo mejor. Constantemente vemos jóvenes movilizándose a nivel
interno, pero también fuera de España, es decir, para acometer acciones solidarias de ayuda al tercer mundo, para movilizaciones por la paz, por cualquier motivo. Pero también, quizá esto sea lo malo o lo que rechace de la generación con la que convivo, se dan elementos de intolerancia y de egoísmo en determinados ambientes, tanto por móviles políticos como en ambientes deportivos, como incluso de simple diversión, que hay que rechazar de plano, ¿no? Francamente, yo no puedo saber cuál es la opinión o cómo me percibe la gente de mi generación, los jóvenes. Quizá haya un poco de todo, pero tampoco puedo obsesionarme o preocuparme en exceso por lo que piensen, aunque por otro lado me interesa desde el punto de vista de mejorar el desempeño de mis funciones. Tú eres el más joven del Grupo Popular. Del grupo. Y luego hay en el PSOE creo que había uno también de 29... José Manuel Caballero es más joven. José Manuel Caballero nació en el 70, él es el diputado más joven de todo el Congreso, y el segundo sería yo, que nací en el 69. Y luego dentro de ese grupo de diputados jóvenes hay cerca de 10 aproximadamente en el Grupo Popular, todos del año 69, 68, es decir, en torno pues también a esa generación. Uno de mis objetivos es acercarme a gente de mi generación, gente que es representativa de la generación en distintos ambientes, para tener una clara imagen de cómo somos los jóvenes en España, de qué es lo que pensamos, cómo respiramos, una radiografía, ¿no? Un poco de cuál es la situación. Ese conocimiento de gente de mi generación me va a proporcionar mucha información, pero también creo que serán muchos jóvenes los que podrán conocerme mejor, y ese mutuo conocimiento va a ser, yo creo, muy importante en el futuro. El problema de la droga es muy preocupante. Yo creo que además por una sencilla razón, porque agrava o dificulta otros problemas como son la marginación, el paro o la delincuencia. Y esto afecta directamente a los jóvenes. Yo he conocido casos muy cercanos de drogadicción y cada uno es muy distinto, pero en todos yo vería un aspecto que es constante, ¿no? Y es que en todos se dan actitudes que reflejan una enfermedad. Yo creo que el problema de la droga hay que afrontarlo como una enfermedad. Y como tal, pues lo que piden la gente que está en ese mundo es un tratamiento, es cariño y es ayuda para salir del agujero. Ayuda tanto a nivel profesional como de formación, como de un entorno adecuado. El paro en España es considerado ampliamente como el problema número uno y creo que es muy preocupante por lo que tiene de frustración de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo, por frustración de expectativas más que nada. Se da un poco la paradoja ahora mismo de tener mucha gente bien formada que está llegando a edades de empezar a trabajar y que el mercado de trabajo es incapaz de absorber. Yo pienso que era interesante poder escuchar de primera mano sus opiniones, puesto que he tenido un poco contactos con empresarios también y con gente de distintos ámbitos para poder un poco escuchar una opinión plural, ¿no? Sobre todo en lo que afecta al paro juvenil, que es lo que más cerca tengo. Como sé que me habéis preguntado varias veces, os preocupa mucho el desempleo juvenil. Pues... Esto es una situación complicada que quizá habría que buscar mecanismos para que hubiera una transmisión de información más clara entre lo que el mercado de trabajo está dispuesto a absorber y la gente, digamos, que está empezando su periodo de formación quiere hacer para así diseñar su plan de formación y ir un poco haciéndose su composición de lugar. Esto es algo que
muy difícil de poner en marcha. Yo creo que, de hecho, además, desde muchos planos, el plano político, el plano económico, sindical y demás, se están haciendo grandes esfuerzos. Yo siento España con mucha emoción, intensamente. Hay que tener en cuenta que este sentimiento, unido a la idea de servicio a España, pues la he vivido en el ambiente familiar desde muy niño y por ello ha formado parte de mi vida. Tan solo recordar pues aquellas palabras que pronunció el abuelo en el 77, delante de su hijo, el rey, de majestad todo por España. Eso resumiría un poco el ambiente que he vivido en mi familia. Entonces, por eso puedo decir que lo siento con mucha emoción. Obviamente, con el paso del tiempo, pues ese sentimiento se traduce en una visión sobre España un poco más reflexiva, más madura, pero también quizá, aunque sea un poco una paradoja, se hace más apasionada, ¿no? Y yo creo firmemente que los españoles debemos sentirnos muy orgullosos de España, de lo que hemos sido en el pasado, de lo que somos en el presente, porque aunque, como cualquier nación, pues en nuestro pasado tenemos nuestras luces y nuestras sombras, debemos valorar y fomentar pues lo positivo de nuestra historia, lo que hemos sido como pueblo, lo que hemos sido capaces de conseguir, que es inmenso, creo yo. Desde que terminé los estudios he podido dedicarme con mayor intensidad en mi trabajo a conocer más el país, a recorrer España a través de pues, los viajes a las distintas comunidades autónomas. El futuro que ellos soñaron es, gracias en buena parte a su esfuerzo, ya nuestro. Una España en sintonía con el mundo, un mundo en el que el hombre, al mismo tiempo que viaja en el espacio y avanza en una fascinante aventura de exploración y conquista, reclama nuevos, más sensibles y más profundos valores, acordes con una ética basada en la primacía de los sentimientos y las virtudes. Debemos a este grupo de escritores, pensadores y artistas una lección imborrable, la del amor a España y el reconocimiento gozoso de la diversidad que enriquece a nuestra nación. Muchas gracias. Con eles, con todos eles, vai o conxunto da nosa sociedade, mozos, maiores e vellos, pois todos imos a bordo da mesma nave, na nave das peregrinacións, que ao longo da historia acudían a vos o berro de ultrella, de adiante. Pois ben, que esa exclamación, hoxe unánime en Galicia e na España, se faga realidade tangible, pido xo, patrón maior de España. Aquestes dades prou importants, voldria afegir per la meva banda alguns elements que, tot i que són coneguts, no són per això menys reveladors. El primer és la capacitat d'aquesta ciutat per actualitzar
constantment el seu patrimoni de béns i recursos culturals i generar en aquest camp valuoses iniciatives de difusió nacional i internacional. Euskal Herriko Unibertsitatea osatzen duzuenok, gogoz eta ilusoz zaudete, duzuen lanari ekiteko. Eta horrek bermatuko du unibertsitate honetako bikaintasuna. 100 urte hauek bezain oparroak izan daitezela datozenak. Un rituale molto bello. Lei parla un po' italiano, sí. Creo que también es importante que yo tenga la posibilidad de contactar, conversar, dialogar con muchas personas, tanto en el ámbito político, cultural, económico, que, digamos, están situados en una posición de relevancia en la sociedad española por su trabajo, por su profesión. Cuanto más pueda yo hacer eso, más experiencia voy a tener, más conocimiento sobre los problemas y la realidad española, y más variedad de información voy a tener. Por otro lado, también más me van a conocer a mí, con lo cual ese intercambio y ese conocimiento mutuo yo creo que es a todas luces positivo. Y eso me ha permitido, pues, profundizar en el conocimiento y percatarme de muchos problemas locales, de problemas de ámbito nacional, de problemas que afectan a nuestra situación internacional también. Y con el riesgo de entrar en muchos detalles que quizás no sea procedente en este momento, pero creo que haciendo un balance general, los problemas que más nos afectan o que más importancia se les da hoy en día en la sociedad, yo diría que son fundamentalmente 3. Por un lado, el terrorismo, el paro y la marginación social o incluso la droga. Por otra parte, hay muchos temas de la actualidad política que sigo muy de cerca. En ese sentido, procuro estar bien informado de las distintas cuestiones que son objeto de debate general y de las diferentes alternativas políticas para resolver los problemas que se plantean. Dedico una atención prioritaria al funcionamiento de nuestras instituciones y de los órganos constitucionales, de los debates que tienen lugar en su seno y de las decisiones que se adopten. Señalaría quizás 2 asuntos que sigo con mayor atención, si cabe, por ser de enorme trascendencia para el futuro de los españoles. De un lado, el desarrollo del Estado de las autonomías y de otro, nuestro proceso de integración en la Unión Europea. Sobre el terrorismo, ¿qué se puede decir de un agente y una organización que desde hace ya casi o más de 30 años usa y maneja un lenguaje de odio e intolerancia y un método de violencia y crimen en sus diversas manifestaciones? Pero si de verdad hay un mensaje político detrás de esa actividad, tiene desde hace 20 años su cauce establecido a través del cual se pueden avanzar cualquier idea, y esa es la democracia, y tal como lo indica nuestra Constitución. El dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad. La muerte, la violencia en general, las amenazas, todo eso no son semillas de las que puede brotar
una sociedad en paz y en progreso, sino simples crímenes que hay que perseguir y que se están persiguiendo efectivamente, ¿no? Las únicas armas legítimas en democracia son la palabra, los votos, las urnas. Cuando se acude a un funeral de estas características, pues por desastres naturales, por un gran accidente laboral con muchas víctimas o un atentado terrorista, primero no es fácil la presencia y no es una cosa que se haga con comodidad, pero no hay que olvidar que uno va con una condición especial, pues yo voy como heredero de la corona y no puedo olvidarme de esa condición, no puedo dejarme llevar, tengo que mantener una entereza pues digna de lo que represento. Y en el fondo a lo que se va es a ofrecer apoyo y solidaridad, y lo que no se puede es dejarse llevar en ese momento. Hay que pues, darle todo el apoyo que se pueda. En el fondo, ¿qué se puede decir a una familia de fallecidos o desaparecidos o damnificados o asesinados? Es difícil decirles cosas que les vayan a aplacar su sentimiento tanto de ira como de resignación. Pero lo único que se puede hacer, creo yo, es ir con toda buena voluntad, ofrecer el apoyo necesario, las condolencias y todo pues, con el alma y el corazón abiertos y con el afecto y cariño que merecen en esos momentos y con el afecto y cariño que todo el mundo quisiera darles en esos momentos. El primer viaje oficial del príncipe al extranjero fue en mayo de 1983, cuando representó a España en el 450 aniversario de la fundación de Cartagena de Indias, en Colombia. Desde entonces ha realizado más de 30 viajes oficiales a otros países. En la Universidad de Georgetown, en Washington, se especializó durante 2 cursos en Relaciones Internacionales. Para hacer un análisis de lo que puede ser el siglo XXI, quizás requeriría una bola de cristal o algo así, ¿no? Pero yo creo que pues, los estudios que he tenido en relaciones internacionales me dan una serie de conocimientos, unas técnicas de análisis, unos instrumentos para poder comprender los procesos, pero quizá no tanto para predecir el futuro. Pero bueno, si hacemos un esfuerzo de abstracción, siempre arriesgado, y ver cuáles son las zonas más vitales. Quizá empezaría por decir que no va a haber una zona vital, eso yo creo que está claro, ¿no? Pero que, por ejemplo, si empezamos este análisis por Europa, el proceso de integración, naturalmente, espero que en el siglo XXI pues, se consolide, y los interrogantes son pues, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer la ampliación? ¿Qué efecto va a tener esa ampliación en el Mediterráneo? Esa es una vertiente en la que España está especialmente interesada, por cuanto puede expandir el área de estabilidad hacia los países ribereños del sur del Mediterráneo. Es decir, Europa, su proceso de ampliación y estabilización del proceso de integración europeo, su relación también con Estados Unidos y con Japón como 3 polos financieros y monetarios que quizá den más estabilidad al sistema financiero internacional. Señor Presidente de la República, autoridades, señoras y señores,
Es para mí un grandísimo honor y una profunda satisfacción participar en esta inauguración del segundo Fórum Civil Euromed. La relación de la que gozamos con Iberoamérica por razones históricas y culturales es muy buena y el trato realmente es exquisito en todos los países en los que tenemos oportunidad de viajar. Nos tratan muy bien, incluso a veces más de lo que puede uno esperar en virtud de las relaciones bilaterales entre dos países o entre jefes de Estado. Es enormemente satisfactorio viajar por todos los países iberoamericanos y ver la proximidad de la que gozamos con ellos. Yo creo que el continente americano en el siglo XXI va a enfrentarse a una situación muy nueva, por cuanto va a ser la primera vez en la historia que va a gozar de una democracia plenamente instaurada en prácticamente todos los países, yo creo que todos, antes o después en el siglo XXI, y que eso le va a permitir tener un crecimiento, yo creo que espectacular. Si nos trasladamos a Asia, que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos, ahí yo creo que el gran interrogante es qué va a ocurrir con China y la India, pero la India ha sido un proceso mucho más lento y más complejo quizá, pero China yo creo que habrá que tener en cuenta cómo logra sacar adelante su crecimiento económico y cómo lo logra combinar con una apertura que todos deseamos, una apertura política. Va a poder ser capaz de manejar eso y el efecto que va a tener como gran potencia que es. Yo creo que la gran incógnita o el gran problema para el siglo XXI va a ser África. Muchos han hablado de África como el continente perdido o olvidado. Yo creo que el gran reto del siglo XXI es lograr que África deje de tener esa imagen y logre superar su gran atraso histórico. Y en esa primera reunión que tuvimos el lunes... Para la organización de su trabajo, su agenda, viajes y audiencias, el príncipe de Asturias cuenta con el apoyo de todas las unidades de la Casa del Rey, que son comunes al servicio de todos los miembros de la familia real. Dentro de esas unidades, el príncipe dispone específicamente de una secretaría para su apoyo directo y de la asistencia de 3 ayudantes militares pertenecientes a los 3 ejércitos. Sí. ¿Se puede? ¿Tienes un momento? Hablo con él frecuentemente y yo creo que cada vez más. Y en esas conversaciones, naturalmente, que hay un contenido de valoración o opinión sobre acontecimientos presentes o incluso sobre el pasado. Yo creo que es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora para mí, por lo menos. El rey siempre lo ha fomentado, obviamente desde hace 2 años, pues como yo ya resido aquí permanentemente, pues hay más oportunidad, trabajo más cerca de él. Es una forma de enriquecerme con su experiencia, con su opinión, con su forma de ver las cosas que quizá en alguna ocasión difiere de la mía. Yo también pues le puedo aportar una visión distinta, un punto de vista más joven y quizá un contraste con algunas otras opiniones o informaciones que él pueda tener por los cauces oficiales.
No me considero un príncipe heredero a la espera de que se produzca la sucesión, sino que por el contrario, como tal príncipe heredero, pienso que puedo desarrollar un conjunto de actividades y funciones con una sustantividad propia, diferentes de las del carácter constitucional que ejerceré como rey. Por tanto, no enfoco el tiempo que media hasta la sucesión como una etapa ociosa, llena tan solo de actos protocolarios, sino como una fase de mi vida caracterizada por el trabajo y esencialmente en una doble vertiente, que sea un trabajo útil al servicio de España y que en el terreno de lo personal me satisfaga y me llene. Y ello porque creo que ambas facetas, la profesional y la personal, creo que son indispensables para el equilibrio en la vida de una persona. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. El punto de partida para definir y organizar mis actividades es, por supuesto, la Constitución. Como es sabido, la Constitución no atribuye al príncipe heredero más función que la de la regencia en una situación excepcional. Posibilita, por tanto, libertad para definir mi trabajo, aunque esa libertad no es total, porque tanto la institución de la regencia como las funciones constitucionales que ejerceré como rey condicionan mis actividades presentes. De ahí que a la hora de definir mis actividades deba seguir un criterio necesariamente prudente desde el punto de vista político. Las actividades de carácter institucional o oficial son las que constituyen el eje central de mi trabajo, sin que esas actividades interfieran en ningún caso el ejercicio de las funciones que están estrictamente establecidas para el rey en la Constitución. Y junto a esas actividades institucionales tengo también una participación activa en la promoción, fomento y defensa de muy diversos intereses generales, sociales, económicos, culturales, bien a través de mi presencia en determinados actos, de mis discursos, o incluso mediante la vinculación más permanente a algunas de las instituciones o fundaciones que persigan la satisfacción de unos intereses generales. Estoy trabajando sobre varios proyectos y quizá mi mayor interés es mantener la flexibilidad en este tipo de actividad, porque me permite dedicar atención y apoyar a diversas iniciativas. Es lo que he venido realizando con la Fundación Príncipe de Asturias, que es una fundación privada, pero en la que he tenido una labor institucional, pero también poco a poco me he ido vinculando más al trabajo diario. Con los patronos. Si se entra muy de lleno en algunos conceptos que se han manejado durante muchos años sobre el 98, corre el riesgo de decir cosas que ya están un poco en proceso de revisión. Los premios van conformando un capital importante en el ámbito cultural español. Alguien lo definió como una gran obra de los españoles unidos ante el mundo. Y yo creo que es una definición bastante certera de lo que va siendo el certamen de los premios Príncipe de Asturias, que anualmente se dan cita en Oviedo. Esta idea de armonía entre nuestras tierras que desarrollaron los 98istas ilumina el momento presente, porque es necesario seguir creyendo en una España que no se opone, sino que dialoga, que no se enfrenta, sino que escucha, que no silencia o se encierra, sino que viaja y se abre fraternalmente. Yo destacaría, dentro de lo que llamo actividades institucionales, las siguientes. En primer lugar,
ayudo y colaboro con el rey en el ejercicio de las actividades de la corona que él me encomiende. No se trata de ejercer por delegación, puesto que las funciones constitucionales del rey sabemos que son indelegables, sino que como miembro de la familia real desarrollo aquellas actividades que me son encomendadas asumiendo la representación de la corona. Por otro lado, desarrollo aquellas actividades de carácter institucional básicamente en representación de España que me son encargadas por el gobierno de la nación con la conformidad del rey, y en ese sentido, desde siempre, pero sobre todo desde estos últimos años, vengo desarrollando una serie de funciones de carácter institucional que se han centrado en el ámbito de la política exterior de España y en la promoción de los intereses económicos españoles en el extranjero. Por otra parte, llevo a cabo también visitas oficiales a otros estados que, podemos decir, se configuran como instrumentos de la política exterior, y atiendo también visitas a España de otros dignatarios, como por ejemplo otros príncipes herederos de países vecinos o más lejanos. Desde luego, en este aspecto, mi disposición es plena a asumir cuantas funciones de ese carácter institucional y representativo se considere oportuno encomendarme en el futuro. Por otro lado, tengo una relación continuada con los diferentes órganos constitucionales que hasta la fecha se han venido materializando en visitas a esos órganos, en encuentros